de acuerdo a la función que van a desempeñar en este sistema. Entonces tenemos, por ejemplo, unos órganos que vamos a denominar como gónadas, que en este caso para el hombre vendrían siendo los testículos y sus homólogos para la mujer serían los ovarios. Estos órganos serán los encargados de producir los gametos sexuales, o sea que en los hombres estaríamos hablando de los espermatozoides y en las mujeres hablaríamos de los óvulos. Pero además de ser unos órganos reconocidos pues como sexuales, también van a ser parte como glándulas endocrinas, gracias a que en su formación también van a producir hormonas para el desarrollo sexual. En el hombre específicamente, en los testículos, vamos a ver la producción de dos hormonas, la testosterona y la dihidroaldosterona. Esas serían entonces las hormonas producidas por el testículo como órgano endocrino, pero como gónada, acuérdense que estarán relacionados con la producción de espermatozoides. Tenemos el segundo grupo que serían los conductos. Los conductos serían entonces esas estructuras que serán las encargadas de recoger a esos gametos y llevarlos o conducirlos a su destino final. En la mujer podríamos decir que como conducto hablaríamos de las púas uterinas. En el hombre sí vamos a tener algunos más conductos que van a llevar los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra peneana para que puedan ser eyaculados. Entonces ahí hablaríamos, por ejemplo, del conducto deferente, de los conductos eyaculadores y pues como tal la uretra, que en este caso en el hombre va a participar como un órgano mixto, tanto para la excreción urinaria como para la eyaculación. En un tercer grupo hablaríamos de las glándulas sexuales accesorias, que serán las encargadas de producir sustancias que van a permitir la movilidad del espermatozoide, van a neutralizar la acidez de las estructuras por las cuales van a pasar, le van a proveer de cierta manera como nutrición al espermatozoide para que pueda producir ATP, que es la de los trifosfato que genera pues energía y que pueda pues mantener su recorrido durante el tiempo que necesite llegar hasta encontrar el óvulo en caso de que pues su recorrido sea con ese objetivo. Pues para ellos siempre va a ser ese objetivo, pero puede ser que la eyaculación no tenga ese objetivo, ¿no? Y en ese sentido en los hombres, estas glándulas accesorias, hablaríamos de las glándulas seminales, estaría también la próstata y encontraríamos las glándulas vulvouretrales que estarían como tal haciendo esa función y digamos que también completando el contenido del semen, que sería la sustancia que eyacula el hombre. Y finalmente hablamos de las estructuras de sostén. Estas estructuras de sostén realmente del hombre hablaríamos específicamente del órgano copulador y en ese sentido sería el pene, que tiene estructuras eréctiles que van a funcionar junto con los fenómenos neurovasculares para poder generar la erección y facilitar la copulación, y en ese sentido pues tratar de alguna manera de preservar, aunque no es buena idea seguir preservando la especie. Eso entonces como resumen de las estructuras que vamos a revisar en el sistema reproductor masculino y con su función pues digamos que también general para podernos ir dando una idea. Resulta que en los genitales masculinos podremos nosotros identificar unos órganos que estarán extrapélvicos y en ese caso hablaremos del pene y del testículo con el epididimo y pues sus bolsas escrotales, y como órganos internos estaríamos observando lo que son las vías espermáticas que van a conducir a esos espermatozoides y el contenido secretado por las glándulas auxiliares hacia su destino final. ¿Listo? Eso entonces tiende a ser diferente en la mujer, porque en la mujer tenemos un órgano que no solamente va a ser de copulación,
ser también de anidación y de sostén, y en ese sentido pues estaríamos hablando del útero, que es el lugar donde se va a formar, va a crecer y desarrollarse el embrión, así que en ese sentido pues ellos son órganos que están en el interior de la pelvis. Bueno, en cambio en el hombre pues son externos, curiosamente siendo más susceptibles a cualquier impacto, ¿no? De hecho, los nervios que inervan los testículos tienen una alta sensibilidad. De esa sensibilidad proviene incluso de los plexos aórticos, muy cercanos pues a lo que sería, no son los hipogástricos superiores, no, son los celíacos y mesentéricos superiores los que estarían relacionados con la inervación de los testículos, porque bajan junto con las arterias testiculares, y acuérdense el origen de estas arterias. Por lo tanto, pues son muy sensibles y pueden generar fenómenos vasculares que pueden producir torsión testicular y perder ese testículo. Por eso no es tan bueno, y los chicos cuando están pequeños, no sé, los hombres son raros porque tienen miedo todo el tiempo de que una persona no heterosexual los conquiste, pero entre los heterosexuales se manosean, se tiran besos, se dicen cosas bonitas. Uno lee un chat entre dos hombres y es lo más cariñoso del mundo, ¿no? Bebé, mi amor, te amo, qué rico que estabas hoy, ta, ta, ta. Y cuando el chat de la novia, hola, sí, no, ok, chao, no, ¿qué es eso? ¿Ves? Bueno, como rarito. Listo, empecemos entonces de afuera para adentro para que empecemos pues digamos como el recorrido que podría ser el espermatozoide. Obviamente pues primero debemos recordar que estos testículos que se van a alojar acá en el escroto vienen madurándose o se maduran dentro del abdomen, y a medida que ese embrión, ese feto empieza a crecer, ellos descienden y van a atravesar el canal inguinal para alojarse en el escroto. Al salir hacia el escroto pues van a empujar muchas de las túnicas que tiene la pared abdominal, y eso va a continuarse conformando lo que se conocen como las túnicas del testículo. Antes de empezar a hablar de las túnicas del testículo, pues tenemos que ver la parte más externa, que es lo que se denomina el escroto. Entonces el escroto es la bolsa de piel que va a contener a los dos testículos. Generalmente encontramos una línea central longitudinal entre los dos escrotos, que es lo que se conoce como el rafé escrotal, y ese rafé escrotal nos está diciendo, nos está ubicando que en ese lugar hay un tabique, tejido conectivo, que nos va a dividir el escroto en dos bolsas escrotales. Entonces el rafé del escroto es la línea longitudinal externa que nosotros observamos, pero que nos permite de cierta manera saber que interno a ese rafé hay un tabique, se llama el tabique escrotal, que va a hacer que se divida el escroto en dos bolsas escrotales, una izquierda y una derecha, van a contener a ese testículo y que van a ser independientes la izquierda de la derecha. El rafé escrotal. Bueno, a partir de esa línea longitudinal también podemos observar que el escroto tiene unas líneas transversales, que son las arrugas escrotales. Esas arrugas escrotales aparecen durante las últimas semanas de la edad gestacional, aproximadamente después de la semana 34, y nos permite, sobre todo en nuestro contexto, que todavía ustedes cuando vayan a hacer su rural se van a dar cuenta que van a llegar muchas mamás en trabajo de parto y que nunca tuvieron un control prenatal. En nuestro contexto eso todavía sucede, porque el acceso a los sistemas de salud, sobre todo en nuestra región, son muy precarios. Es una mujer que tiene que montarse en un caballo durante horas para llevar el primer puesto de salud, y eso lo tienen que hacer cada mes, no lo van a hacer, así que en ese caso hay muchas que ni siquiera saben cuántas semanas tienen de embarazo. Así que llegan en trabajo de parto, uno no tiene ni idea si ese niño viene a término, tiene pretérmino, o eso ya va a nacer con barba. Entonces,
escroto. Las arrugas transversales del escroto, o sea, que su escroto ya esté arrugado, hiperpigmentado y que contenga, o sea, si ustedes lo tocan lo van a encontrar lleno, o sea, que tiene todavía, o que ahí adentro ya aloja al testículo, nos permite saber que al menos ese bebé nació por encima de las 36 semanas de gestación, o sea, que uno podría estar mucho más tranquilo recibiendo a ese nuevo depredador adulto, ¿no? ¿Cuántas arrugas tienen en el escroto, muchachos? Arrugas. O niñas, si les han contado. ¿Nunca han hecho la tarea? Bueno, son aproximadamente 33. Entonces ahora llegan a la casa y cogen y se las cortan. Son aproximadamente 33 arrugas escrotales, las transversales, más o menos 33. Listo, chicos. Vemos entonces aquí este escroto que estamos notando en esta imagen, es un escroto que está relajado. Esta relajación del escroto permite incluso observar que las arrugas se tienden a desaparecer un poco. Mecanismo que tiene el escroto de distenderse, de contraerse, está muy relacionado con la regulación de la temperatura. Resulta que para que se puedan producir los espermatozoides necesitan estar por debajo de la temperatura corporal, alrededor de 2 y 3 grados. Y es por eso que el escroto empieza a, digamos, como a sincronizarse con la temperatura ambiental. Si está haciendo mucho calor, él se aleja de la pelvis para disipar el calor. Si está haciendo mucho frío, él se acerca a la pelvis para tratar de captar un poco de calor y de esa manera mantener pues, la producción de los espermatozoides. Y es por eso también que se considera que no deberían utilizar ropa interior ajustada, porque van a alterar el mecanismo de la disipación del calor y puede afectar también la producción de los espermatozoides. Entonces así chorcito para que no les vaya a generar nada. El rafé del escroto, pues que aquí no está tampoco muy claro, sin embargo sigue y se continúa hacia la región anterior del pene. Cuando ya llega al pene, ahí ya no le vamos a denominar rafé del escroto, sino que se denomina pues rafé del pene. E incluso se puede continuar hasta atrás, hasta la región perineal. A ver si la tengo aquí. A la región perineal. ¿Listo? La región perineal. Tendría así y así. Ese es el rafé del escroto. Y pues el escroto. Este escroto tiene botas. Bueno, veamos entonces qué vamos a tener en el interior de estos bolsas escrotales. Recuerden que el escroto pues es la bolsa en general, pero ese tabique nos divide, como lo vemos aquí, miren que este sería el que nos está formando el rafé, y nos divide dos bolsas escrotales que son completamente independientes. Dentro de esas bolsas escrotales vamos a ubicar a los testículos como principal estructura que está en ella, pero no la única. Son estructuras que tienen forma ovoidal y que están medianamente inclinadas. En ellas vamos a describir un polo superior, un polo inferior, un borde anterior que es libre, un borde posterior que sería el lugar donde encontramos el ilio del testículo, o sea, ahí están las estructuras o el espacio por el cual van a entrar y salir las estructuras neurovasculares y secretoras del testículo. Y finalmente, pues vamos a hablar también de una cara medial y una cara lateral. La medial será la que estaría en relación o mirando hacia el tabique, y la lateral pues sería en sentido contrario. Debemos tener en cuenta pues que si nosotros trazamos aquí una línea longitudinal, vemos que los polos no se encuentran completamente alineados, sino que ellos están un poco desalineados, haciendo entonces que el polo superior se ubique en sentido anterior y el polo inferior se ubique en
la riñón posterior. Por lo tanto, en algunos textos también se describe un polo antero superior y un polo posterior inferior por la disposición que van a tener ellos. Otra situación que debemos tener en cuenta, y sobre todo se nota cuando el escroto está distendido, se ha relajado, es que el testículo izquierdo está más descendido que el derecho. Eso está relacionado con el desarrollo embriológico. Recuerden que cuando están los chicos dentro del vientre materno, sus testículos, como en las niñas, los ovarios, están en el interior de la cavidad abdominal, allá en relación con el retroperitoneo, y empiezan a descender. Resulta que como ellos son vecinos de los riñones, recuerden que el riñón derecho está más descendido que el riñón izquierdo. Y ellos tienen un pequeño ligamento, que es el gubernáculo, que los empieza a, digamos que de cierta manera, ayudar a descender hasta que atraviesan el canal inguinal y llegan a esta zona. Si el izquierdo pues estaba más arriba, su gubernáculo era más largo, por lo tanto cuando llega a la bolsa escrotal va a colgar más que el derecho. ¿Listo? Eso simplemente es como un dato general. Bueno, lo habitual y lo normal es que ellos tengan de longitud, o sea, desde el polo superior al polo inferior, más o menos 4 centímetros, de su borde medial a su borde lateral hablaríamos de 3 centímetros, y alrededor del espesor general que va a tener este testículo serán aproximadamente 2.5 centímetros en promedio. Los testículos generalmente están muy bien vascularizados. Recuerden que los vasos que llegan hacia la región testicular son provenientes, son ramas directas de la arteria aorta abdominal, se llaman las arterias testiculares. Y en la mujer son exactamente las mismas, pero no se van a llamar testiculares, sino ováricas. Bueno, esta ya lo dijimos. ¿De la aorta abdominal? Sí, de la aorta abdominal. En esta imagen podemos observar el borde anterior y el borde posterior. Habíamos dicho que en ese borde posterior era el lugar donde nosotros encontrábamos el hilio testicular. En este caso estamos viendo sobre todo la red testicular, que es la que estaría en relación con la siguiente estructura que está dentro de las bolsas escrotales, que es el epidídimo. El epidídimo es una estructura que está conformada por un sistema de túbulos que están así muy condensados y que podrían, si se cogieran y se estiraran, podrían llegar a medir incluso hasta 2 metros completamente estirados, ¿no? Pero pues en general a esta estructura le vamos a describir que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. La cabeza es la parte superior que estaría relacionándose con el polo superior del testículo. Entonces esta sería la cabeza del epidídimo. La parte central, que es un poco tortuosa, se denomina el cuerpo, y finalmente el extremo más distal, que es el que se va a continuar después con este conducto que ven aquí, que va a ascender hacia la pelvis, que es el conducto deferente. Esa región se llama la cola. ¿Listo? Entonces de él tenemos una cabeza, un cuerpo y una cola. Se conecta con la parte interna de los testículos a través de esta red de conductos que se llaman los conductillos eferentes, que es el lugar por donde van a salir los espermatozoides. Entonces acá en el interior de los testículos vemos que los testículos tienen como unos lóbulos. Esos lóbulos que tienen los testículos están formados por algo que se conoce como los túbulos seminíferos. Esos túbulos seminíferos, allí en su interior se producen los espermatozoides, salen a esta red testicular, que es la parte posterior del testículo, y luego van a salir hacia el epidídimo a través de los conductos o conductillos eferentes. Se supone
que dentro del epididimo terminan de cierta manera su proceso de maduración los espermatozoides. Para continuar su recorrido, pues si hay una eyaculación a través del conducto deferente, que sería esta estructura que va a salir de la bolsa escrotal. Entre lo que sería el cuerpo y el borde posterior del testículo existe un espacio. Este espacio que vemos aquí, que se denomina el seno del epididimo, que es un pequeño espacio que nos separa el borde posterior del testículo con el cuerpo del epididimo. Eso entonces, chicos, vendría el seno del epididimo. Acuérdense que seno es un espacio, ¿no? Un espacio, una cavidad. Bueno, veamos entonces las túnicas del testículo. Las bolsas escrotales, que tienen obviamente su piel y que ya la miramos, que tiene un rafe longitudinal y unas arrugas escrotales que son transversales, está conformada por varias capas de tejido que se desprenden de la pared abdominal. Cuando el testículo migra desde el canal inguinal hacia las bolsas escrotales. Y al migrar, pues ese testículo no rompe estructuras, sino que las empuja. Y al empujarlas, pues ellas se van acompañando. Al acompañarlo, entonces nosotros veremos que se forman varias capas que van a terminar formando lo que se conoce como una bolsa escrotal. Lo primero entonces que nosotros debemos tener en cuenta es que esos testículos van a estar en ese retroperitoneo, ¿cierto? Si están en el retroperitoneo, la estructura que está por delante pues va a ser el peritoneo. Ese peritoneo tiene una lámina parietal, una lámina visceral, en este caso la parietal posterior y la parietal anterior. Cuando el testículo migra, esa primera parte del peritoneo se la está llevando. Y al llevársela nos va a formar lo que se conoce como la túnica vaginal del testículo. Y esa túnica vaginal tendrá una lámina visceral, que es la que está bien pegadita al testículo, y una lámina parietal, que sería la que está un poco más externa. Miren que tiene similitud. Después de eso, de la lámina del peritoneo, mirando de adentro hacia afuera, vamos a encontrar una fascia. ¿Se acuerdan de esa fascia que se llama la fascia transversal? Esa es otra estructura que el testículo va a migrar. Y es lo que se conoce en este caso como la túnica fibrosa, que también recibe otro nombre y que se denomina, en este momento estoy tratando de acordarme, pero dejemos la fibrosa mientras me ilumina el señor de la paloma. Entonces, túnica fibrosa, dejémosla ahí, mientras me puedo acordar. Después de la fase transversal, pues encontramos la pared abdominal muscular, ¿no? La parte muscular, específicamente el músculo oblicuo interno, que es el que se va a llevar. Y es ahí donde nosotros encontraríamos la túnica muscular, que nos va a formar un músculo que se llama el músculo cremástico. Y es el que nos va a permitir esa regulación de la temperatura. ¿Se acuerdan que les dije que hacía que se contrayera si hacía frío y se relajara si hacía calor? Más adelante, en la pared abdominal, la cara anterior del canal inguinal la forma la aponeurosis del oblicuo externo. O sea que aquí tendríamos la aponeurosis del oblicuo externo del abdomen, que se la va a llevar y en ese caso nos va a formar esta, ¿no? La túnica celulosa, que en este también tiene otro nombre que no me acuerdo en este momento cómo es que se llamaba, pero esperen que llegue el Espíritu Santo, ya les digo, porque tengo tanta información en la cabeza que estoy como borrando cosas para meter otras. Señora. La aponeurosis del oblicuo externo. ¿Esa cuál es, profe? La que está en azul, que es la túnica celulosa. Y finalmente, acuérdense que todo tejido tiene una fascia. Entonces esta sería la fascia de la región de la pared abdominal, que se continúa hacia la región de los genitales
orbitales conformando en este caso lo que se conoce como la fascia de Dartos. El dartos ya vendría siendo esa fascia que nos va a cubrir después de la piel todas las estructuras del pene y de las bolsas escrotales. Entonces ahí vemos cómo él se va llevando y va empujando las estructuras y nos va a formar como tal las bolsas escrotales. ¿Les quedó más o menos claro esto? Bueno, entonces aquí las podemos observar, pero ya en un corte transversal. Este corte transversal es desde una vista superior y podemos nuevamente encontrar, miren, aquí en violeta estaría la tónica abdominal con su lámina visceral y su lámina parental. O sea que acuérdense que eso se deriva del peritoneo. Luego tenemos lo que se deriva de la fascia transversal, que es la fascia fibrosa, la tónica fibrosa. Luego vemos el músculo cremaster, que era el músculo oblicuo interno del abdomen. Luego tenemos la parte celulosa, dartos y la piel del escroto. Esto, chicos, entonces es lo que nos va a conformar las bolsas escrotales. En esta imagen además también podemos observar ese tabique que nos divide las dos bolsas escrotales y miren que nos deja observar que son completamente independientes la una de la otra. Y además también nos permite observar el hilio del testículo, que miren que el hilio, igual que como lo veían ustedes en el pulmón, donde estaba el hilio pulmonar no había pleura, porque miren que acuérdense que ya esos mesotelios no se interrumpen, sino que se continúan. Y aquí vemos ese bolsillito que forman para dejar por fuera lo que sería el pedículo del testículo, queda por fuera, como en el pulmón y de la misma manera como lo veían en el corazón. Bueno, este nombre de funículo espermático es el nombre que se le da a las estructuras que van a estar relacionándose con las bolsas escrotales y con el canal inguinal. O sea, prácticamente son las estructuras que comunican la bolsa escrotal con la pelvis. Y en ese caso entonces nosotros podremos ver que está formado, pues obviamente por, siempre me lo como, no sé por qué aquí siempre se me olvida este pobre hombre, que viene aquí, el conducto deferente. Y en relación a ese conducto deferente, habrían unas estructuras que están por delante de él y otras estructuras que están por detrás de él. Las estructuras que están por delante de él serían el plexo pampiniforme, que es una estructura venosa, una red venosa que está recogiendo aproximadamente el 80% de la sangre venosa que proviene de esa bolsa escrotal. Estaría también la arteria testicular, que es la que va llegando a darle la irrigación a estos testículos, y el vestigio pues del proceso vaginal, que era ese gubernáculo que veíamos que era el que estaba alando, traccionando a los testículos para llegar hasta la bolsa escrotal. Y por detrás hay unas venas pequeñas de menor calibre y que estarán relacionadas con el drenaje de las estructuras que se encuentran en la bolsa escrotal, pero en un menor porcentaje. Aproximadamente se puede decir que es un 20% o menos del 20% estarían drenando el plexo venoso posterior al conducto deferente. Entonces toda esa estructura que se ve como un cordón que está saliendo del canal inguinal y que sostiene pues al testículo, eso es lo que se conoce como el funículo espermático. Entonces vendría siendo esta estructura que estamos viendo aquí. Este cordón, esa estructura que cuelga allí, ese vendría siendo el funículo espermático, ¿no? Esta estructura. ¿Qué va a tener de similar al escroto? Pues que las mismas túnicas que conformaban las bolsas escrotales serán las mismas que van a cubrir y conformar al funículo espermático. O sea, no podemos decir que sale el testículo y solo se lleva para que lo cubran aquí y las otras ellas verán cómo se cubren, no, ellas van a ir también con las mismas cubiertas, En esta región anterior, miren ese plexo venoso que sería el plexo venoso posterior, medial a ella, la
arteria testicular y posterior, que no lo alcanzamos a ver en la imagen, estaría el plexo esquemático y el plexo posterior. Y el plexo venoso posterior, que estaría drenando 20% o menos de la sangre que proviene de esta zona. Estos, chicos, entonces vendrían siendo las estructuras que están en el interior del escroto, lo que conforman las bolsas escrotales y quién pues sería la estructura que está atravesando ese canal inguinal. Ya me acabo de dar cuenta que sí les he puesto el nombre, Dios mío, casi que no, la fascia espermática. ¿Se acuerdan que les dije que la túnica celulosa y fibrosa tenía otro nombre, pero no me acordaba de cuál era el nombre? Pues se llama fascia espermática. Y este es, digamos que como el resumen del dibujo que yo les hice anteriormente allá. Vemos entonces que el testículo está ya en el retroperitoneo, pero tiene que salir al escroto, entonces él al migrar se lleva todo por donde va pasando. Y es así como vamos nosotros viendo que de adentro hacia afuera se va formando la túnica vaginal, la fascia espermática interna, el músculo premáster, la fascia espermática externa y dardos. ¿Listo? Que es la fascia superficial del perineo. ¿Listo? Del escroto. Eso, chicos, entonces es el resumen del dibujo que les hice, fascia espermática. Dios mío, tengo muchas cosas en la cabeza. Me está sucediendo algo, ya uno es viejito y uno no viene con una memoria como la de ustedes, ¿no? Yo creo que yo tengo que meter información como de 1 tera en una memoria de 256 GB.